Entonces, hoy vamos a continuar con la unidad 1, que es interacción electromagnética o interacción electrostática, mejor dicho. Estamos analizando todo lo que es cargas en reposo. Entonces, les comparto la pantalla para que continuemos con este material. Les pregunto, ¿enviaron el material a mi correo? Ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero. Lo voy a revisar. Después de la clase lo voy a revisar para que podamos... vamos a ver cómo lo colocamos eso. Lo vamos a sumar con el primer parcial para que hagamos una sola nota. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre un campo eléctrico estático. Puede ser representado geométricamente con líneas tales que en cada punto del campo vectorial sea tangente a dichas líneas. A estas líneas se las conoce como líneas de campo. Entonces vamos a continuar con el programa. Veremos líneas de campo eléctrico, dipolo eléctrico y momento dipolar eléctrico. El concepto de líneas de campo o líneas de fuerza, muchas veces en las literaturas tienen tendencias un poco diferentes, ¿no? Entonces a veces se leen líneas de fuerza, pero también son conocidas dentro de lo que corresponde al sistema internacional, más son conocidas como líneas de campo. Y fue introducido por Michael Faraday, imagínense en el siglo XVII, siglo XVIII, y fueron más o menos donde se estableció o se pudo comprobar que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro en el espacio. Donde tenemos que indican las trayectorias que seguirá la unidad electricidad si se la abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Les vuelvo a recordar, como en la clase anterior, siempre las cargas de observación o las cargas con las que se encuentran en los campos siempre se liberan cargas positivas. Entonces, aquí como muestra la figura, tenemos dos cargas, positiva y negativa, y las líneas de campo salen de la carga positiva y van hacia la negativa. La representación del campo eléctrico mediante líneas de fuerza. Las líneas de fuerza o también líneas de campo se trazan de modo que su dirección y sentido coinciden en cada punto del espacio con los de la fuerza que actuaría sobre una carga testigo positiva. O sea, esa carga testigo es la carga de observación que yo les digo, carga de prueba, pero sí, siempre será una carga positiva para efectos de cálculo. Entonces, todos nuestros ejercicios que tenemos siempre se van a referir a ello. Es muy raro el ejercicio donde, a no ser ya que emplee alguna otro tipo de carga de prueba en el cual implique un cambio de signo. Estas líneas de campo o líneas de fuerza son radiales y simétricas en cargas puntuales, fuentes y sumideros. Su número es proporcional al valor de la carga. Son tangentes al vector campo eléctrico E en cada punto. Y dos líneas no pueden cortarse nunca. Aquí hay un error. Un error de... Espérate, ¿qué pasa? ¿Un nuevo tema? Ah, no, yo dije como... Espérate. Ay. Bueno.
dos cargas positivas de igual magnitud tendrían más o menos este gráfico con sus líneas de campo cuando son de igual magnitud. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea del campo correspondiente. Dos cargas de igual magnitud. Cuando dos cargas de igual magnitud, pero una es positiva y la otra negativa, se produce el dipolo eléctrico. Tiene la misma magnitud. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea del campo correspondiente. Las líneas de campo o bien nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, o bien nacen en las cargas positivas y van al infinito. Disculpe, Inge, no se entiende. Que alguien apague el micrófono. Vienen del infinito y mueren. Y vamos a silenciar. Apaguen su micrófono. Todos, ¿no? Bótelo. Por ahora entré como estudiante, así como que... Bueno. Pero me pedías por el punto de... Bótelo, ingeniero. Sí, vamos a... No me permite. No. Porque estaba más con mi correo, con mi curso. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas o en el infinito y terminan en las cargas negativas o en el infinito. Las cargas positivas se denominan, por esta razón, fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros de campo. Esta pregunta puede caer en la parte teórica de algún lugar, ya sea en el práctico o en el parcial. Tienen que tomarlas en cuenta. Las líneas deben dibujarse espaciadas uniformemente entrando o saliendo de cada carga puntual. Solamente para efectos de visualización. El número de líneas entrantes o salientes de una carga negativa o positiva debe ser proporcional a la magnitud de la carga. La densidad de líneas, o sea, el número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas, en cualquier punto debe ser proporcional al valor del campo en ese punto, el campo eléctrico. A grandes distancias de un sistema de carga dotado de carga neta, las líneas de campo deben dibujarse radiales e igualmente espaciadas, como si proviniesen de un único punto donde estuviese concentrada la carga neta del sistema. Dos líneas de campo no pueden cruzarse, puesto que si lo hicieran, esto indicaría que en el punto de intersección el campo eléctrico tiene dos direcciones diferentes. Recordemos que la dirección del campo en cada punto es tangente a la línea del campo que pasa por allí. En la figura se muestran las líneas de campo eléctrico para dos esferas conductoras. A ver, por favor, si me pueden responder, ¿cuál es el signo y magnitud relativa de las cargas en ambas esferas? De la esfera más grande, ¿cuál es el signo? ¿Quién me puede responder? Negativo. Muy bien. Y la ¿Negativo chica igual. cuál? La grande. Ya, ¿y la chica? Positivo. Las dos positivas. Sí, así porque es. se están Son repeliendo. del mismo signo. Muy bien, estamos atentos. Ahora vamos a este pequeño jueguito. ¿Qué hay dentro de la caja A y B? Para la figura superior, esta que está al lado derecho, la A, ¿qué hay debajo de la A? Debajo de la A es signo negativo. Muy bien. Sí. Obviamente, debajo de la B es positivo. Positivo. En la figura de abajo del lado izquierdo, ¿qué hay en la A y en la B? A positivo y B negativo. Muy bien.
Y obviamente en la última figura ya, y aquí la idea era ver, ¿no? Que la magnitud de la carga positiva es mayor que la magnitud de la carga negativa, ¿no es cierto? Porque fíjense que no están teniendo una simetría en las líneas de campo. Las líneas de campo salen y las otras, muchas se van al infinito antes, ¿no? Entonces, esta carga es 2 o más veces, ¿no? Sí, pero lo que se quiere mostrar es que la magnitud de la carga positiva es mayor que la magnitud de la carga negativa. En este caso, en la última figura, las dos cargas son positivas y del mismo tamaño, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que nos vamos a ocupar en esta parte, el dipolo eléctrico. Y por definición, es el conjunto de dos cargas eléctricas puntuales iguales pero de signo contrario, que se hallan separadas por una pequeña distancia. Se puede expresar a un dipolo eléctrico como que está formado por dos cargas, una negativa menos Q y otra positiva más Q, que tienen el mismo valor y se hallan separadas por una distancia generalmente pequeña, D. Entonces aquí tenemos un dipolo eléctrico, donde aquí están separadas por una distancia L, y el momento va a ser igual a la carga por la distancia. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, esto es un dipolo que está formado por una carga positiva y una negativa, y esto se distingue de los materiales conductores, en que los dieléctricos, los electrones no son libres. De modo que cuando se aplica a un material dieléctrico, un campo eléctrico, aquel que polariza, resultando que los dipolos eléctricos se vuelvan a orientar en la dirección del campo, y haciendo que dicho campo disminuya su intensidad. O sea, cuando colocamos un dieléctrico en un campo eléctrico, los dipolos se polarizan o se orientan y van y se ponen en el sentido del campo eléctrico. Ya lo vamos a ver con ejercicios, cómo funciona esta orientación o esta polarización debido a la vamos a decir, debido a la magnitud del campo eléctrico. Denominamos momento dipolar eléctrico P al producto de la magnitud de la carga Q por la distancia D. Y asignamos carácter vectorial a esta magnitud denominada como vector P. O sea, la P minúscula con su flecha encima. Al vector de módulo P cuyo origen es la carga negativa y cuyo extremo es la carga positiva. O sea, el momento, como explica la teoría, es el módulo que tiene origen en la carga negativa y fin en la carga positiva. Entonces aquí tenemos una carga negativa, una carga positiva, la distancia D. Entonces este vector P va a ser igual al momento dipolar eléctrico y es dado por la carga por la distancia que separa a ambas cargas. Esto ustedes ya lo han visto anteriormente, solamente estamos haciendo un repaso rápido. ¿Cuánto vale el campo de un dipolo en un punto lejano medido sobre la línea que define las dos cargas? O sea, tenemos un dipolo y el campo eléctrico lo vamos a calcular en una línea que está siguiendo el mismo sentido de la línea. Aquí tenemos el dipolo, el momento dipolar es carga por distancia. Y si tenemos un punto de observación a una distancia X, donde X es mucho más grande que la separación entre las cargas positiva y negativa, vamos a calcular de la siguiente manera. El campo eléctrico va a ser determinado primero por la carga positiva, y eso nos va a dar
K, que es la constante de proporcionalidad, que multiplica a la carga positiva sobre la distancia X al cuadrado. Esta distancia del extremo positivo hasta el punto de observación. Más la constante de proporcionalidad de la carga negativa, multiplicado por la carga negativa sobre la distancia X más la distancia D, que es la separación de las cargas positivas y negativas, que es la separación del dipolo. Esas son, o sea, el campo eléctrico total va a ser la sumatoria del campo producido por la carga positiva más el campo producido por la carga negativa. En este caso, como tenemos, o como los dipolos tienen las magnitudes de la carga es la misma, podemos poner en evidencia la constante de proporcionalidad por la carga va a multiplicar a 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x más d al cuadrado, que es la distancia, ¿no es cierto? Como nos dice la fórmula para calcular el campo eléctrico. Posteriormente, resolvemos esta, dejamos de despejarse y tenemos que el campo eléctrico será igual a la carga, a la constante de proporcionalidad por la carga, por la distancia que multiplica a la distancia al d más 2x sobre x al cuadrado que multiplica a x más d al cuadrado también. Ahora, como tenemos que d más 2x es igual a 2x, ya que x es mucho más grande que d, entonces tenemos 2x. Por otro lado, tenemos que x más d es igual a x, entonces x al cuadrado, que multiplica, en este caso, aquí, que me va a multiplicar a x más d al cuadrado, va a ser igual a x a la 4, ya que esto es igual a x. ¿No es cierto? Luego tenemos que el campo eléctrico será igual, o será aproximadamente 2 veces la constante de proporcionalidad que multiplica a la carga por la distancia sobre la distancia X. La distancia X, no se olviden que la distancia X es el punto de observación, no es el D, no es la separación del dipolo. Muchas veces, muchas personas se confunden y colocan este D, usan la fórmula directa, pero colocan este D como siendo el D del dipolo, y no es así. Este X es la distancia del extremo positivo del dipolo hasta el punto de observación. Entonces aquí tenemos que el vector campo eléctrico será igual a 2 veces la constante de proporcionalidad que multiplica al momento dipolar, que es otro vector, sobre la distancia x al cubo. El campo eléctrico en presencia de dipolos varía de forma inversamente proporcional al cubo de la distancia hasta el punto de observación. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cálculo de la magnitud del campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Considerando la figura a continuación sobre el eje Z, calcular el campo eléctrico en el punto P, ubicado a continuación de la línea entre las cargas. Entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos carga negativa, carga positiva, y tenemos un punto P que sigue la línea entre las cargas y está ubicado a una distancia R. Esta distancia, la distancia desde el punto de observación hasta el centro del dipolo es Z. ¿Ya? La distancia del dipolo es D. Entonces tenemos que hacer aquí todos los cálculos. La distancia de la carga positiva hasta el punto de observación es R positivo. La distancia de la carga negativa hasta el punto de observación es R negativo. R de distancia, ¿no? Entonces vamos a ir armando nuestro y aquí tenemos dos situaciones. Una, un punto de observación definido a una distancia Z, y otra, B, tenemos el dipolo, pero el punto está en el infinito. Entonces vamos a analizar esa situación también. Entonces aquí, el campo eléctrico, como hemos visto, está definido por la fuerza sobre la carga inicial. Entonces va a ser igual a 1 sobre 4 pi
por epsilon 0, que es igual a este 1 sobre 4 pi. Epsilon 0 es 9 por 10 a la 9, que es la constante de proporcionalidad, que multiplica a la magnitud de la carga sobre la distancia al cuadrado. Hasta el punto de carga, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que nuestro valor del campo eléctrico que estamos buscando será igual a la suma del campo producido por la carga positiva, o mejor dicho, al campo eléctrico de la carga positiva, menos el campo eléctrico de la carga negativa. Entonces aquí tenemos, reemplazamos las ecuaciones. Tenemos que, ¿cuánto va a ser R positivo? Fijémonos, R positivo va a ser igual a Z menos D sobre 2. El Z menos D sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser R negativo? Va a ser Z más D sobre 2. Z más D sobre 2. Y resolviendo estas ecuaciones, vamos a tener que, es un tema más solución matemática. Para puntos lejos del dipolo, o sea, cuando Z es mucho mayor que D, usamos solo el primer término de la serie y se cancela el término en 1 sobre Z al cuadrado, ya que la carga total es 0. Entonces aquí tendremos que el campo eléctrico será igual a 1, o esta parte de aquí, esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, es la constante de proporcionalidad, pero como hay un 2 aquí arriba, le vamos a sacar este 2 con este 4 y va a quedar 1 sobre 2 pi epsilon 0, que multiplica a carga por la distancia sobre la distancia hasta el punto de observación, que es Z al cubo. Entonces aquí, carga por distancia es el momento dipolar. Entonces el campo eléctrico será igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, o 2 veces la constante de proporcionalidad que multiplica el momento dipolar sobre la distancia al cuadrado. Entonces esto es campo eléctrico producido por un dipolo eléctrico. El campo depende del producto de Q por D. A esto se le da un nombre especial, momento dipolar P, y resulta ser la propiedad determinante y más importante de un dipolo eléctrico. Ahora vamos a ver un pequeño video para entender mejor esta situación de el campo eléctrico producido por un dipolo. Les comento que el internet está muy malo, hay mucha latencia y infelizmente no voy a poder mostrarles este video, pero se los voy a subir para que lo puedan ver. Es una explicación muy interesante, es la misma explicación que está en el tema, solamente que en este caso lo usa, no está en el eje Z, sino está en el eje X, pero nos da el mismo resultado. Sí, no funciona no puedo pasarles el video. Entonces, a ver qué pasa aquí. Tampoco puedo salirme de compartir la pantalla.
aquí. No puedo volver atrás. Sí, es que el internet está muy deficiente hoy día, desde la mañana que no tuve otra clase y no pude hacer una presentación buena. Bueno, de todas maneras, básicamente en esta presentación, en esta parte de la unidad 1, que hablamos del momento, del dipolo eléctrico, el momento dipolar y el campo eléctrico producido por un dipolo a una distancia, a una determinada distancia donde se encuentra un punto de observación. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuándo va a ser los laboratorios y en qué día y en qué hora? Ya, no, el viernes estuve en la facultad y salí muy tarde del examen de evaluación de los auxiliares, y ya cuando fui al laboratorio de tecnología no lo encontré al encargado, y ya le dejé encargo a la ingeniera que está a cargo de los laboratorios para que el encargado se ponga en contacto conmigo. Se llama José, y me imagino que en el transcurso de hoy día nos vamos a poner de acuerdo para que yo le pase el nombre a Melissa, y Melissa pueda coordinar el horario de clases y los días con él, y así transmitirle a todos ustedes para que puedan pasar las clases. ¿Listo? Oh, sí. Y Muy bien, jóvenes. ingeniero, Sí. los compañeros comentaban que hay un práctico En o algo realidad que hacer. les di 5 ejercicios y 2 problemas para que los resuelvan y me los pasen a mi correo. Está en la plataforma, en el material que lo subí el viernes. Puede subirlo, y les voy a dar plazo hasta esta semana para que hagan la entrega. Me lo van a enviar a mi correo para que los pueda calificar. 2 ejercicios más que nosotros veamos, o cualquiera. No. Son 2 problemas que están en los temas también. Son 2 problemas y 5 ejercicios. Ah, ¿Ya? gracias. En total son 7 que están en el material. ¿Listo? Sí. Bueno, jóvenes, entonces, infelizmente tenemos muy mala comunicación hoy día. Si no hay más preguntas, vamos a finalizar por aquí y los espero el próximo miércoles para continuar con el material. Otro asunto que quiero que resolvamos el miércoles, y también vamos a hacer la consulta a través de Melissa, es si pasamos clases solamente los miércoles y viernes. Yo tengo un programado, nos alcanza el tiempo para que terminar todo el programa solamente con clases miércoles y viernes. Si ustedes no tienen ningún problema, entonces suspendemos la clase los lunes. Si alguno no estuviera de acuerdo, no podemos dejar de dar clases los lunes. Pero si todos están de acuerdo, solamente vamos a pasar clases miércoles y viernes. ¿Listo? Esa consulta se las hago a través de Melissa, y si todos están de acuerdo, el miércoles lo definimos. ¿Listo? Sí, ok. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su presencia y participación. Hasta el miércoles. Ingeniero, una sugerencia. Dígame. Los lunes se podría pasar laboratorio en vez de las clases. No, porque el laboratorio tiene otro día. El ayudante no puede en las mañanas, es solamente en las tardes. Okay, Eso lo vamos a definir con él. Él tiene otro horario, no es el mismo que el nuestro. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, yo lo acabo de enviar mi tarea, que son 5 ejercicios, y eso no lo puedo enviar
para después, es que no lo entendí esa parte, porque la anterior clase nos dijo que hagamos los 5 ejercicios, pero y esos dos problemas no nos dijo. Bueno, si de repente me confundí. Entonces, para todos que solamente valgan los 5 ejercicios, los 2 problemas que queden como ejemplo. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Está bien. Listo. ¿Hasta cuándo se lo podemos mandar el ejercicio? Esta semana, hasta el viernes. ¿Ya? Oh, sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por su participación y presencia y los espero el miércoles a las 11:30. Pero, hasta luego.